Hoy en Cara a Cara hablamos sobre el aniversario de Guadalajara. Luis Carlos Nájera llega a la Secretaría del Trabajo, también sobre el video que colgó ayer en su Twitter Ricardo Anaya. Ya están los exámenes de control de confianza del fiscal anticorrupción, por lo tanto el Congreso puede nombrarlo cuanto antes posible. Y también nos visita la Contralora María Teresa Brito. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. Bueno, la mañana con 5 minutos, opina con nosotros, estamos en vivo en Cara a Cara este miércoles 14 de febrero, mitad de semana, aniversario de Guadalajara. Opina sobre la situación de nuestra ciudad, si crees que hay rumbo, proyecto para nuestra ciudad para los próximos años, o sobre el video de Ricardo Anaya que ayer monopolizó el debate público en donde acusa al CISEN y al gobierno de Enrique Peña Nieto de estarlo espiando. Un video que ha dado para todo, para bromas, debates serios y que de alguna forma empieza a calentar lo que significarán las intercampañas. Las intercampañas estarán más circunscritas a las redes sociales definitivamente que a otro tipo de medios de comunicación. También lo del fiscal anticorrupción, el Congreso puede nombrarlo cuanto antes, ya pasó los exámenes de control de confianza. Y por supuesto, si le tienes alguna pregunta a la Contralora del Estado, María Teresa Brito, que en unos minutos más se sienta aquí en la mesa de Zona 3 Noticias. Augusto Chacón, como todos los miércoles, muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días, un gusto estar aquí, buenos días a todas, a todos. Un año más de Guadalajara, ¿no? Un año más, ya 476, acercándonos a los 500 años, y en esa disyuntiva siempre de Guadalajara. Recordamos a la vieja Guadalajara. Para cada quien la vieja Guadalajara puede ser 30, 20, 50 años, y queremos que vuelva de alguna manera a ser eso que fue, pero al mismo tiempo la queremos moderna. En eso ha estado siempre Guadalajara. Todos añoramos, al menos yo, de mediados de los 70, esa Guadalajara tranquila, pacífica, sin tránsito, que a las 10 de la noche estaba recogida en sus casas, pero no por malas razones, sino simplemente por la rutina de los y las tapatías. Y ahora, bueno, ha cambiado muchísimo, queremos que vuelva esa, pero al mismo tiempo queremos que sea otra, queremos que moderna, haya globalizada, espectáculos, ¿no? Restaurantes, lo que siempre nos quejamos, que ahora lo tiene, en efecto, con los defectos que las grandes ciudades acarrean. Uno de ellos gravísimo, la inseguridad; el otro, muy marcado en Guadalajara, la movilidad, que no terminamos por resolverla. Sí, yo creo, Augusto, decías el tema de la inseguridad que no se ha resuelto, no solo no se ha resuelto, sino que ha empeorado en los últimos años, y creo que esto tiene que ver más con tendencias estructurales que con gobiernos. Sí. Habrá unos gobiernos mejores que otros en la ciudad, que aparte Guadalajara es toda la ciudad, no solamente el municipio de Guadalajara, pero sigue siendo una ciudad, Augusto, que ha crecido con muchísima desigualdad entre sus habitantes. Me parece y esto sí vinculado a lo que sucedía hace 20, 30 años, con menos capital social, muy desmovilizada, mucho la ciudad menos en muchísimos temas, con servicios públicos que se han ido deteriorando con el tiempo, y me parece que también con apuestas de futuro que nomás no nacen. Ciudad Creativa Digital, todo este tipo de cosas que parecían como un proyecto para la ciudad para los próximos años, pero que no han encontrado ni consensos, ni rumbos, ni voluntad política. Sí siento que la ciudad está en un momento de extravío con relación a su futuro. Sí, por un lado está la ciudad que los gobernantes nos proponen con las muy pocas fuerzas que tienen para modelar el modo en que se ha construido la ciudad, y por otro lado está la que cotidianamente construimos y hacemos, y los asentamientos irregulares que crecen, sí, sin servicios, y la migración que estamos recibiendo ya no solo del interior del estado como fue tradición, inclusive de Centroamérica. Guadalajara ya es un destino para muchos de los migrantes que están llegando, ya está estudiado. Y mientras nos proponen grandes planes con diagnósticos que habría que revisar,
la ciudad se sigue haciendo y la seguimos viviendo y la seguimos padeciendo y parece que nadie entra en control, y los municipios que la componen, los 9 que oficialmente están registrados como parte del área metropolitana de Guadalajara, y el gobierno del estado, no son capaces de regresar a lo básico, a proveer de los servicios mínimos, sin estar pensando en que sí, vamos a cruzar la barranca para poner un trenecito y tener un centro universitario de la UDG. Que está bien, pero son obras, ¿no? Proyecto. Lo que sucede con esas proyecciones es, me parece que no toman en cuenta la dinámica cotidiana de la ciudad. Sí. Y entonces siempre estamos alejados, ¿no? Son en el aire. Una construcción del MIT, de acá, de una universidad prestigiosa del mundo. Terminajos técnicos que no le dicen nada a nadie, y mientras tanto los changarros, las tienditas, los puestos, las banquetas, los servicios piratas de transporte, todo se va haciendo a partir de las necesidades cotidianas que nos impone la ciudad, de movilidad, de convivencia, de inseguridad. Todo eso va moldeando a la ciudad mientras nuestros gobernantes planean en la estratosfera, viendo una urbe que ya no existe y que ellos no tienen la capacidad para modelar. Esto se hace todos los días entre los ciudadanos, y particularmente entre esas 2 o 3 decenas de desarrolladores que han planeado la ciudad que ellos deciden, a su conveniencia. Así es. Junto con el TAE y con otras instancias. Así es, todo eso está mezclado mientras la ciudad se sigue pareciendo a lo que no queremos, y sin embargo, la anticiudad, ¿no? Podríamos rematar diciendo, sigue siendo magnífica. Sí, sigue siendo una ciudad magnífica, a pesar de esta pérdida de capital social, que es muy evidente, a pesar del divorcio entre lo que las autoridades plantean y lo que la ciudad hace y los ciudadanos hacen. Es que creo que hay un paso anterior, Augusto. Ni siquiera creo que haya un consenso sobre la ciudad. No. Es decir, no hay un consenso sobre qué tipo de movilidad se tiene que impulsar. Si ahorita hacemos una encuesta, muchos nos van a decir auto privado, paso a desnivel, grandes avenidas. Otros nos van a decir no, transporte público, ciclopistas. Ni siquiera ahí hay un consenso de movilidad. Inseguridad, ¿qué modelo? ¿Reactivo, preventivo? ¿Por dónde apostar para combatir a la delincuencia organizada? Casi en todos los rubros nos vamos a dar cuenta que como tapatíos, más allá de quién gobierne, no tenemos un consenso. Y es imposible construir una ciudad con proyecto sin un mínimo consenso social. No te digo que estamos de acuerdo en todo, pero que al menos estemos de acuerdo en 4 o 5 rutas de futuro que nos permita empezar a transformar la ciudad. Ese consenso ni siquiera existe, y el PodMet era una buena oportunidad para construir ese consenso, que tenía mucho valor. Algunos buenos trazos se hicieron con el PodMet, pero me parece que sigue sin tener ese respaldo ciudadano detrás, que es fundamental para echar a andar un proyecto 25 o 30 años. Hay 2 muy buenos ejemplos. Uno, el que acabas de dar, el PodMet. Para mí, la crítica que hice en su momento, y que yo no soy un técnico, pero el PodMet está hecho a una escala que a los ciudadanos no nos dice nada, es decir, 1 a 50,000. Necesitamos un PodMet en que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ver y decir, ya identifiqué dónde vivo, a dónde voy, y esto es lo que me gustaría que sucediera. El PodMet se queda demasiado lejos del detalle. Y el otro ejemplo que siempre me gusta poner, que evidencia lo que es Guadalajara, la cantidad de inversión que desde hace 10 o 15 años hacemos en la avenida Chapultepec, una avenida que mide 1,800 metros, que termina en una pared y después en una tienda. No va a ningún lado, y sin embargo se ha vuelto el centro de evidencia de alguna acción gubernamental. Eso es Guadalajara. ¿Qué está sucediendo en el oriente? ¿Qué está sucediendo en el sur profundo? ¿Qué está sucediendo en ese poniente que ya no es el poniente que decíamos? Es un poniente que está igualmente reproduciendo lo que sucedió en el oriente y en el sur. Cada vez hay más fracturas. Antes era la calzada, la gran herida tapatía de división. Ahora Américas, de pronto López Mateos, Lázaro Cárdenas divide una ciudad y otra. Es decir, la ciudad se ha vuelto llena de heridas, de divisiones, de fracturas que tienen que ver con eso, con la incapacidad de construir una ciudad cohesionada. Claro, y yo creo... Con la desigualdad. Por supuesto, y esa es una parte de la desigualdad tiene que ver con ese volver al estado previo donde el sistema más o menos funcionaba para las autoridades, para los gobiernos, que regresen a lo básico que tienen que resolver y que nos den seguridad, que nos den una adecuada movilidad, agua, acceso al agua, iluminación, mercados, panteones, calles, lo básico que está perfectamente abandonado. En este trienio hay que reconocer que en términos de pavimentación se ha hecho un avance que no había sucedido, es cierto, pero aún así
sigue habiendo una deuda grandísima porque el abandono del trabajo de las autoridades ha sido constante. Y retomo, lo has escuchado en campaña, en pre-campaña, Augusto Chacón, este tema del pacto social, del que ha hablado Enrique Alfaro en particular, de refundar Jalisco con un nuevo pacto social. Me parece una idea seductora si tiene contenido, si es solamente una frase como para evitar las preguntas y siempre salirte por ese tema del pacto social que al final puede ser una respuesta para todo, pero si tiene contenido, si se construye desde los vecinos, desde los barrios, es decir, no estos pactos sociales en donde están los rectores de las universidades, los cúpulas empresariales, los líderes sindicales, es decir, esos pactos sociales no sirven porque no son sociales, son pactos entre élites. Así es. Nada más para definir el rumbo de la ciudad. Si se construyen desde los vecinos, los líderes vecinales, las organizaciones sociales, los movimientos, sí se puede construir un nuevo pacto social para Guadalajara, pero tiene que venir de ahí. Claro. No de una definición o de un gran evento en la Expo Guadalajara, sino desde abajo, desde los vecinos, ¿no? Completamente de acuerdo. La ciudad la tenemos que recuperar en el sentido de que podamos tener control de lo que sucede con ella, casi como en guerra de guerrillas, cuadra por cuadra. Que los vecinos de cada cuadra, no de cada colonia, que ya es, las colonias inclusive ya son una abstracción. Ya son una abstracción. Cuadra por cuadra, los vecinos haciéndose cargo de lo que quieren que suceda en esas banquetas, en esa calle, con ese arbolado, con esa seguridad cuadra por cuadra. Ese es el pacto, el que tenemos que hacer entre nosotros y quizá convocar a las autoridades, no al revés, si no, no va a funcionar. Luis Carlos Nájera, Augusto Chacón, llega a ser secretario del Trabajo con una amplísima experiencia en la materia, ¿no? Pues creo que nos tomó por sorpresa a todos, de todas las decisiones que pueden ser sorpresivas. Esa no, creo que todos hemos coincidido, nos sorprende. Si algo teníamos seguro en Guadalajara en el servicio público, no sé, los últimos 20 años, que hemos visto funcionarios municipales, estatales, inclusive delegaciones federales, donde ya sabemos que brincan de un puesto a otro y adquieren cierto grado de expertise, pero habíamos tenido un funcionario del que todos estábamos seguros de lo que hacía, que lo declaraba contundentemente, que se formó para eso, que su actitud personal tiene que ver con su expertise. Es que Luis Carlos Nájera es un policía, no peyorativamente hablando, en el buen sentido, de lo que debe ser un policía. Y lo malo, así es. Porque también lo malo de los derechos humanos y todo eso, claro. no conocía esas dos palabras. Es juntas, un policía, humanos, ¿no? es un policía, y de pronto, secretario del Trabajo, cuando el primer reto que puso el gobernador en su mensaje del informe fue la negociación para mejorar los salarios en Jalisco. Estos bandazos del gobernador? Primero, apuesta por un externo como Alfonso Petersen para la Secretaría de Salud. Creo que le dio cierto oxígeno al debate sobre salud y las irregularidades que hubo en la gestión de Antonio Cruces. Y ahora Luis Carlos Nájera. Parece que el gabinete es como repartir cargos sin importar, no lo tienes que justificar y se acabó. A veces los vientos giran para que tome una buena decisión, o soplan para que tome una buena decisión, y a veces no, para que tome una mala decisión. Fue una decisión muy extraña y nos lleva a pensar en esto de la transparencia. Necesitamos llegar a la transparencia hasta ese grado, hasta que nos digan por qué un miembro del gabinete es elegido y qué se espera que logre a partir de las cualidades que tenga. De acuerdo. Si quiere elegir a quien sea, lo puede hacer. Bueno, lo acaba de demostrar. Lo acaba de demostrar, pero eso no quita que tiene una responsabilidad pública, por supuesto, de explicar sus decisiones, y esta es una explicación inevitable. Por supuesto. Y aparte después del informe. Claro. Casi siempre se hacen estos cambios antes del informe como para dar un empujón de esta va a ser mi alineación titular de cara al final del sexenio. En este momento fue después del informe. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobernador sabía que no iba a ser bien recibido. Claro, sí, no quiso poner mala prensa, pero también porque quizá reacciona súbitamente a algo que él vio, algo que está sucediendo y que necesita en la Secretaría del Trabajo, quizá no solo para cumplir funciones de la Secretaría del Trabajo, a un policía. Gerardo de la Cruz, antes de irnos al corte, ya están los exámenes de control de confianza, llegaron al Congreso el lunes 12 de febrero y ahora sí, vía libre para que se nombre, ¿no? Pues sería muy sano para que ya el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción esté completo y despache el fiscal, que tendrá que construir una estructura. El tener un nombramiento de fiscal, sabemos que la tarea es ingente y que necesita una estructura, y de eso todavía no hablamos suficientemente. Y van a ser muchos meses para crear esa estructura, porque ya mucha gente me pone en redes sociales, ¿cuándo va a dar resultados el fiscal? Antes déjenlo llegar al cargo, déjenlo sentarse en la silla. Vamos ya al corte, estamos con Augusto Chacón, también nos visita la Contralora Teresa Brito. Mándanos tus mensajes al 33 18 80 76 41.
9:22 a.m. Te recuerdo nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. María Teresa Brito es Contralora del Estado y está aquí con nosotros. María Teresa, le agradezco mucho la invitación. A la hora. ¿Nos aceptas la invitación? No, aquí estoy las veces que usted me necesite. No nos hayas aceptado un rato para platicar. Muchísimas gracias. Contigo sigue con nosotros Augusto Chacón. Te dejaron chamba en la glosa, Contralora. Hubo varios pendientes en la glosa. Uno, el tema de la Secretaría de Salud. No sé qué tan avanzado va ese tema. No. Venimos caminando. En esa glosa tuve la oportunidad de comentarles a los diputados los avances que se llevan en el tema Secretaría de Salud. Yo entiendo que ha sido un tema muy mediático. Con el rubro de salud no se juega. Lo comprendo y hemos actuado en consecuencia. La Contraloría del Estado, a partir del mes de enero y a petición del secretario de Salud, el nuevo secretario de Salud, Alfonso Petersen, inició una auditoría integral a la propia dependencia. Independientemente de esto, estamos corriendo lo que es el proceso de entrega-recepción, en el que resultaron una serie de inconsistencias señaladas por el equipo de don Alfonso Petersen y sobre las cuales la Contraloría está particularizando. Al margen de esto y desde el año pasado, la Contraloría presentó 2 denuncias. En un tema muy sensible, se tocó en varios medios de comunicación y que tiene que ver con serias irregularidades en la maternidad López Mateos. Sí. Irregularidades que llegaron a afectar la calidad en el servicio. Nosotros presentamos 2 denuncias por esas irregularidades en los almacenes, en el subalmacén. Se hablaba de entrada de mercancía que luego no estaba en el inventario, de salida de mercancía que luego no se registraba para beneficio de las madres que acudían ahí por el servicio. Con la Fiscalía estamos trabajando en ese sentido. Ya he tenido varias reuniones de trabajo con el fiscal y bueno, ellos tendrán que avanzar en esa carpeta de investigación que están integrando. Pronto, porque así lo prometió el gobernador, habló de 30 días para dar resultados en torno al tema de salud. Yo quiero entenderlo así. La Contraloría año con año hace su auditoría. Yo tengo esa auditoría integral y estoy de la mano con Alfonso Petersen. Pero por otro lado, en esos 30 días pretendo darle resultados al señor gobernador de los hallazgos encontrados a propósito de la entrega-recepción del doctor Cruces al doctor Alfonso Petersen. ¿Lo vas a presentar públicamente, Contralora? El gobernador ya sabrá cómo se maneja. Él, pero tú no vas a hacer ninguna presentación independientemente de lo que decide el gobernador, cuando yo termino con una auditoría, dictamen final, yo lo subo al sitio de la Contraloría para que lo pueda consultar quien así lo desee. Alfonso Petersen ha hablado de desorden administrativo generalizado en la Secretaría. ¿Tú también ves eso? Yo también lo había referido. Sí hay un desorden en los procesos administrativos y cuando sucede esto es caldo de cultivo para la corrupción. Alfonso Petersen, por otro lado, y lo escuché en una declaración, habló de irregularidades en el tema de medicamentos. Sí. Y dijo que la Contraloría estaba analizando ese tema. Efectivamente. Mucho se habla del sistema anticorrupción. Sí. Este sistema, entre otras cosas, viene a darle fortaleza y mayor responsabilidad a los órganos internos de control. Yo estoy trabajando el tema de los medicamentos supuestamente caducos, así lo dejo la palabra, supuestamente caducos, a través de la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud, sí, o que estaban en proceso de caducar. No lo doy por firme porque es parte de la investigación y no es tanto lo que me interesa, sino la responsabilidad de quien los dejó caducar, de quien no los llevó a donde la población los necesitaba. Eso es lo importante. Ya se lo solicité, le solicité la investigación a la Contraloría Interna y de esos hallazgos, porque ya me mandó alguna información, también lo voy a incorporar a los resultados de ese proceso en corto de la entrega-recepción, porque debemos entender que 30 días para una auditoría integral, pues es un tema complicado. Y también hay que visualizar la prioridad que se le dio a la Secretaría desde el momento que desde el año pasado ya se presentaron denuncias. Ninguna penal, ¿no? ¿Penal? ¿Sí hay penales? Penal, sí, a la maternidad López Mateos. Eso no se dice porque es parte de una carpeta de investigación, pero sí se señala en la denuncia. ¿Pero son funcionarios de primer nivel de la Secretaría? Mire, funcionarios que toman decisiones. Funcionarios que toman decisiones. 2 o 3. Hay que recordar que cuando en materia penal y se abre la carpeta de investigación, son posibles responsables. Sí, son y entonces el fiscal está en todo el derecho y la capacidad legal de llamarlos a ellos y de llamar a otros tantos que él considere que se relacionan con el hecho ilícito.
El problema es que hay muchos temas que han caído con usted, Contralora, muchísimos. Y mucha responsabilidad. Te toca todo el gobierno del Estado, pero el gobernador lo mandata, cae en la Contraloría para hacer una investigación. Luego se presentan denuncias y no sabemos nada después de eso. ¿Qué pasa? ¿Es la fiscalía? ¿Son ustedes? ¿Quién no está procesando eso? Mire, vamos a confiar que el fiscal nos apoye con este tema. Es importante porque va muy de la mano con la credibilidad que generamos ante la gente, ante la población. Esto se trata de un tema de salud. Los derechohabientes, quienes participan, los afiliados, como le quieran llamar, Seguro Popular, necesitan tener la certidumbre de que alguien está velando porque las cosas se hagan bien allá adentro. Cuando ya se involucran temas como los medicamentos posiblemente caducos, todo eso, genera incertidumbre en la gente. Hay que explicarle bien a la gente, hay que decirle que está la Contraloría investigando y que la Fiscalía debe de darle seguimiento a las denuncias de una manera sumarísima. Este caso tiene que tener resultados sumarísimos. En próximos días, ¿no? Veremos Tiene algo. que ser así. Y el gobernador va a decidir cómo sale, qué ya tipo de él verá la decisiones toma. dinámica. Tú le entregas al gobernador la carpeta con todas las observaciones. Eso es lo que yo voy a encuentre. hacer en 30 días como él lo mandató. Augusto Chacón. Pues sí, el asunto de la Secretaría de Salud es, además de muy importante por lo que implica para la gente específica, es también emblemático. ¿Cómo no? En el apartado de corrupción del 5º informe de gobierno, se hace mucho énfasis en lo que usted, Contralora, nos acaba de decir, Sí. en la importancia de los órganos internos de control. ¿Cómo no? Aquí mismo, en entrevista con Enrique, el expresidente con licencia, Enrique Alfaro, a pregunta expresa que le hizo Enrique respecto a los señalamientos de corrupción que le había hecho de su antecesor en Guadalajara, ¿qué había pasado? Rápidamente dijo, yo ya presenté las denuncias y ahí se han acabado. Ahora aparece esta otra figura. Durante 2018, para auditorías internas del gobierno del Estado, el informe dice se hicieron más de 300 mesas de trabajo para inconsistencias encontradas en la administración, y esas inconsistencias se le comunicaron a los órganos internos de control. Exactamente, es muy importante lo que dice Augusto. Hay que darle vida a estos órganos internos Exacto. de control, pero al mismo tiempo no hay que dejar que se conviertan en otro cajón en donde metemos lo que se investiga, lo que se averigua, y después el público no sabe nada. Y no quiero decir que cada inconsistencia consista en un delito, pero justamente no nos queda más a los ciudadanos que pensarlo por la tradición. Le corresponde a este gobierno que ha generado confianza, a usted particularmente, Contralora, que la ha generado alta, decirnos qué hay, qué sí es corrupción y qué no es corrupción y de qué medida es, porque tampoco tenemos una medida de la corrupción en Jalisco. Sin embargo, en el imaginario popular la ponemos altísima. Toda. Justamente porque no hay resolución nunca respecto a lo que se señala. Contralora, sobre el comentario de Augusto. Tiene toda la razón Augusto Chacón, lo comparto con él, porque en esa mesa interinstitucional trabajamos también reformas a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Cuando iniciamos un procedimiento, un trabajo técnico como es la realización de auditorías, es cierto, en el camino generamos una serie de mesas de trabajo, porque una de nuestras principales funciones es preventiva. Y actuamos de buena fe y entendemos que al revisar el proceso te podemos ayudar a mejorarlo. Pero luego ese trabajo de auditoría continúa y si no me solventan las observaciones en mi dictamen final, yo solicito al órgano interno de control que inicie un procedimiento de responsabilidad. ¿Tenemos control sobre esos procedimientos y su seguimiento? No. Con las nuevas reformas no solo tenemos control, tenemos ascendencia sobre esos órganos de control y tenemos responsabilidad por omisión, incluyendo la Contraloría del Estado. ¿Qué tenemos que hacer? De 17 secretarías, solo 6 tienen órgano de control. De casi 66 descentralizados, solo 25 tienen órgano de control. Primero es un perfil de lo que significa un órgano de control, para luego embonarlo con las funciones de la Contraloría del Estado y que ésta puede ejercer en un momento dado la capacidad de atracción de los temas. Ya no va a haber programas de trabajo aislados. Acabamos de firmar, en base a lo que es el Sistema Estatal de Fiscalización, un convenio de colaboración con la Auditoría Superior del Estado.
Si la Auditoría Superior, en la revisión de la cuenta pública, se detiene a revisar el proceso de una secretaría, puede pedirle a la Contraloría los resultados de su auditoría respecto a esa secretaría. ¿Cómo unimos esfuerzos, unificamos criterios y no doblamos tiempo sin razón o le damos cabida al servidor público y responsable de que pueda salir libre de cualquier responsabilidad? ¿Por qué razón? O que limpie. Me está señalando la Contralora y sin embargo el Auditor Superior me liberó mis cuentas públicas. O un tribunal. Y ahí la libras. O un tribunal. Y ahí la o el libras. TAE. Ahora no va a ser así. Augusto Chacón, te tienes que ir. Gracias por haber estado aquí. Al contrario, gracias por la invitación, un privilegio, Contralora, un gusto compartir No, los el gusto micrófonos. es mío, como siempre. Seguimos con la Contralora, platicando unos minutos más. 9:36 con 36 minutos. Recuerda, estamos en vivo en Cara a Cara este 14 de febrero, aniversario de nuestra ciudad, platicando con la Contralora, con Teresa Brito. Ya hablamos del asunto de salud y dónde van a hincar el diente en los próximos días para saber qué ha ocurrido en la dependencia en los últimos meses, Contralora. Y otro asunto que nos quedamos sin explicación pública, Contralora, u otros asuntos. Por ejemplo, CIOP, moches. Mire. ¿Qué pasó? ¿Dónde acabó la investigación sobre los moches? Empezó a nivel medios de comunicación unas manifestaciones de posibles moches, así es la denominación en la Secretaría de Infraestructura. Que para explicaros son porcentajes que cobran como una especie de comisiones, La ¿no? Para asignar obra. Contraloría ya estaba en una auditoría y bueno, con el cambio de titular de esa secretaría, la Contraloría se abocó a la auditoría particularmente de la Comisión de Asignación de Obra Pública. De origen, o sea, de principio, a los 15 días emitimos unas recomendaciones que no tenían un efecto sancionatorio, pero que señalamos. Hacer más públicas, transparentes. Tienes que hacerlas públicas, tienes que actualizar tu reglamento, tienes que informar bien a los integrantes días antes de que se sienten a aprobar, tienes que mover a la gente para que no cree intereses en la silla donde se siente, porque el tema de la asignación de obra pública es muy complicado. Pero luego seguimos con nuestra auditoría. Ya entregamos los resultados recientemente, prevalecen algunas observaciones que van muy de la mano con el padrón de contratistas, lo sabe el titular, está colaborando en ese sentido. El resultado de la auditoría habla de desorden en el padrón, desorden que de repente se presta a una mala interpretación. Lo sabe Netzahualcóyotl Ornelas, él va a actuar, ya empezó a actuar con gente... o sea, que se favorecen algunas empresas. Mire, digo, esa es una interpretación, por supuesto, pero es decir, que aparecen muchas empresas con muchas obras asignadas. Déjelo en interpretación así y me va a tener que responder esas observaciones, Netzahualcóyotl, porque cuando no privilegias la licitación pública, te puedes prestar a la mala interpretación. Sí, claro. Le mostramos algunos documentos, le mostramos algunas duplicidades, él nos va a tener que responder. Es un área que tenemos en observación, vamos a decir así. Lo sabe el titular de la Secretaría, no hemos terminado, le presentamos una evidencia, él tiene un término perentorio de 15 días para contestarnos. Estamos en eso. Investigación sobre los porcentajes, las comisiones, Déjeme los moches. decirle, tenemos un módulo para presentar denuncias ahí mismo en CIOP. Hubo comentarios de broma y yo los entiendo. ¿Cómo van a ir a denunciar ahí Pues y frente a la cara de todos? Pueden denunciar en la Contraloría, pueden denunciar de manera anónima, pero dándonos elementos. Pueden hacerlo por internet. Pueden irse directo a la Fiscalía. Recuerde quienes nos están escuchando que ya tenemos un comité coordinador y tengo entendido que pronto tendremos en las filas de ese comité al fiscal anticorrupción. Por eso es sistema anticorrupción, estamos todos sistematizados en nuestras funciones para apoyar denuncias, así sean anónimas, de esa naturaleza. Pero entonces, si no hay denuncias, ustedes no pueden ir más allá en la A investigación. menos de que resulte de la auditoría, y estoy en eso, a menos de que resulte de la auditoría un hecho. Platicábamos antes de ir al corte que he presentado algunas denuncias. Como resultado de la auditoría, de ese trabajo técnico, han salido situaciones que ameritan una acción penal, y lo hemos hecho. Si en CIOP sale lo mismo, la Contraloría lo va a hacer. Si a Netzahualcóyotl Ornelas le resulta un hecho así, él tendrá que ir a denunciar o trasladarlo a la Contraloría. Pues que el asunto ahí me parece que hay una especie de monopolio del silencio, Contralora, porque
Los empresarios de la construcción no quieren perder sus contratos y por lo tanto no quieren denunciar. Los funcionarios internos que pueden llegar a saber algo de ese tipo de prácticas tampoco, porque temen perder su trabajo. La Contraloría no puede hacer algo más, ir más al fondo, investigar, buscar datos, porque salió una persona de la dependencia, lo cual se aceptó que había irregularidades. Salió una persona. Bien. Pero es difícil creer que una persona actuaba sola, sin que nadie supiera. Y ella nada más administraba los moches y el resto no tenía ni idea de lo que sucedía. Yo entiendo esa percepción. Si presentan una denuncia, anónima, insisto, presentan algunos elementos, la Contraloría tiene la obligación de incluirlo en su auditoría e investigar. ¿Qué tipo de elementos? Aunque no sean prueba plena, una grabación, algunas constancias, algunos correos electrónicos, algo nos tienen que dar y usted me va a comprender en ese sentido, para iniciar ese hilo de investigación e incluirlo en nuestra auditoría. Si ese origen no existe, ustedes no pueden actuar. No, nosotros estamos en auditoría. Si en el camino de la revisión de los procesos de asignación de obra pública encontramos elementos que nos supongan eso, tenga la seguridad que vamos a denunciar. Contralora, la compra sobre precio de la Casa de Chicago. Sí, cómo no. Recuerda usted que el primer día de mayo del 2016 yo asumí la titularidad de la Contraloría del Estado. Ese mismo mes, el 29, presentamos una denuncia, tema Casa Jalisco en Chicago, primero por la compra irregular de un inmueble porque el Consejo de Jaltrey había autorizado el inmueble A y compraron el inmueble B. Sí. Derivado de eso, se supone un sobreprecio, que también se acercaron elementos para ello, y también una remodelación que también se cuantificó y se vieron algunas inconsistencias en la constancia de esa remodelación. Estamos caminando en eso, presentamos en el 2016, mayo 2016, esa denuncia. Ya en una ocasión la Fiscalía nos pidió más elementos, los otorgamos y bueno, en el espacio de la Fiscalía. Es decir, quien no avanza en el tema de la Casa de Chicago es la Fiscalía. Ustedes ya tienen las denuncias penales presentadas. La Contraloría el 29 de mayo de 2016 presentó su ¿Por qué denuncia? Delitos? ¿Sobreprecio? ¿Fraude? No, bueno, estamos hablando de peculado, uso indebido de atribuciones. Eso ya está presentado y la Fiscalía... Ahora, el que nosotros califiquemos de esta manera no está para que lo haga de La otra Fiscalía forma, tiene que investigar, probar, por supuesto. No, pero en donde no ha caminado ese proceso es en la Fiscalía. Nosotros estamos al pendiente de lo que necesita la Fiscalía. Sistecosome, Contralora, sí, ¿qué ha pasado con Sistecosome? También una compañía quebrada, pública. Claro. Yo le recuerdo que a principios de 2017 la Contraloría del Estado intervino administrativamente Sistecosome. Sí. Es decir, llegamos y empezamos a revisar en su conjunto toda la documentación que llevó al estado financiero en que se reportó posteriormente al Congreso del Estado a este organismo descentralizado Sistecosome. Esto lo hicimos por instrucciones del señor gobernador. A partir de ahí, y para caminar a la extinción del organismo, se recabaron 3 informes. El informe de inviabilidad financiera que presentó CEPAF, y así lo hizo Héctor Pérez Partida. La alternativa que tenía que ofrecer el gobierno del Estado a los ciudadanos para prestar el servicio, que fue el tema de la ruta empresa, Servando Sepúlveda lo presentó, y los resultados de la Contraloría. Los resultados que la llevaron a considerar que la operación administrativa dejaba mucho que desear en relación con la calidad del servicio. Con todos estos elementos, el gobernador envía una iniciativa al Congreso del Estado y entonces se hace lo siguiente: los diputados resuelven declarar la extinción del organismo y dejarlo vivo solo para efectos de liquidación. Estuvimos en la glosa, un diputado decía, oigan, están liquidando a los trabajadores, no se les olvide ninguno, no podríamos. Es vulnerar los derechos laborales. El gobernador ya nombró un equipo de CEPAF que está encargado de la liquidación. No deben existir ni haberes ni deberes, Sistecosome se acaba. Ahorita está vivo solo para ese efecto. Por ahí en un tema transitorio del decreto decían, y la Contralora tendrá que seguir haciendo sus investigaciones y determinar. Yo seguí haciendo mis investigaciones y entonces el 5 de octubre de 2017 presento una denuncia. Independientemente de la extinción del organismo, también por uso indebido de atribuciones. Una denuncia que compromete 2 administraciones y que ya el fiscal habrá de determinar si
si esta es procedente. Vamos al corte, volvemos para hablar también de la administración anterior, qué ha pasado con las irregularidades que en algún momento se denunciaron y sobre el sistema estatal anticorrupción, que al final es el futuro, ¿no? Un buen es el tema. futuro en materia de combate a la corrupción. Vamos al corte. 9 de la mañana con 50 minutos, estamos con Teresa Brito, ella es Contralora del Estado. Teresa, dejamos el asunto de la administración anterior, las irregularidades que en algún momento fueron públicas, dijo el excontralor Bañuelos Guardado, que era como una especie como de irregularómetro. En un momento decía que eran 4.500, después 7.000 millones, es decir, fueron avanzando y nos quedamos con la idea de que había habido grandes irregularidades en el sexenio de Emilio González. ¿Ustedes las han detectado, esas irregularidades? Mire, don Juan José Bañuelos Guardado efectivamente presentó 12 denuncias, habló de una cifra que yo me imagino que él fue determinando con sus las equipos 7.000 de millones, trabajo, ¿no? Habló de 7.000 millones de pesos, así presentó sus denuncias a la Fiscalía. Entiendo que la Fiscalía ha estado abocado a estos asuntos y esta es una pregunta en detalle de cada uno de los temas, por demás importantes, que habrá de hacerle directamente al fiscal y a su equipo de trabajo. La Contraloría ya ha mandado 3 documentos a la Fiscalía. Algo que en materia administrativa se puede llamar excitativa de justicia. Es decir, estoy al pendiente, hay 12 de Juan José, hay 7 mías, tú dime qué se te ofrece. He hablado con el fiscal. Para muy aportar buena más voluntad, pruebas. Lo que necesiten. Más pruebas que siempre se basan y se sustentan en el trabajo técnico de las auditorías. Contralora, sobre la autonomía de la Contraloría. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a ver los cambios legales para que sea autónoma? Mire, están todavía las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en el Congreso del Estado. Como van de la mano con la transformación de la Fiscalía, ahí están y están a punto de resolverlas. Pero a nivel constitucional y lo que es el sistema anticorrupción, bueno, ya la Contraloría está tomando una independencia procedimental porque ya tiene la capacidad, en su caso, de nombrar a los titulares de los órganos internos. ¿Cómo lo va a hacer la Contraloría? En base a un perfil, que por cierto ya diseñamos y lo vamos a someter al comité coordinador, a un perfil de puesto específico. Hoy más que nunca los titulares de los órganos de control interno debe de ser gente de carrera, gente con experiencia. Y eso lo vamos a promover desde la Contraloría. ¿Cómo lo va a promover la Contralora sin decir que el titular de la Contraloría del Estado tiene que pasar por los mismos filtros? Sea Tere Brito quien venga, pero eso debe de quedar establecido en su momento y pasar por el Comité de Participación Social. Es la parte que falta de la cadena. Que el Contralor del Gobierno del Estado pase el filtro del Comité de Participación y después sea ratificado por el Congreso ya con una terna al estilo fiscal anticorrupción. Sea Tere Brito o no sea Tere Brito. Eso es independiente, el titular de la Contraloría. Se vendrán los tiempos en que así sea. Y los contralores internos de las dependencias, efectivamente, elegidos, ese perfil trabajado en el comité coordinador y luego con una dependencia ya por ley con la Contraloría del Estado. Contralora, es difícil, como están ahorita las cosas, es difícil hacer tu trabajo, recibes presiones. Mire, funcionarios que dicen, oye, no te metas ahí, llamaditas. Ha habido mucho respeto, Yo le he venido caminando ante la demanda ciudadana, quizás a pasos muy mesurados. Históricamente, la capacidad normativa de la Contraloría no ha sido la más fuerte. Pero tenemos que reconocer que ya no nos quedamos con el discurso de que no tenemos dientes. Ya hay un sistema y la Contraloría fue sede de esa comisión que dio origen a todo esto. Contralora, dice Ismael, le tengo más chamba a la Contralora, anda ocupada estos días. Ya le ha pasado varios, dice. Gracias. Enrique, en la dirección de quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no dan seguimiento a los casos. Uno de sus funcionarios visitadores tiene solapados a sus empleados. No sé si esto le toca a la Contraloría o al órgano de control interno de la Comisión. Decirle a esta persona, ya tiene su órgano de control, derechos humanos, organismo autónomo, que aparte ya fue electo. Podemos establecer una comunicación telefónica y platicarle de esto. Yo lo voy a hacer. Ahora ya fue electo por
por el comité de participación y por el comité coordinador, ¿no? Yo lo voy a hacer eso. Raimundo Guzmán, buen día, Enrique, y saludos a tu invitado. Se termina el mandato de Aristóteles y quisiera saber cuánto le van a regalar de salario al nuevo secretario del Trabajo. Digo, regalar porque no tiene idea de su nuevo puesto. Fue policía. Saludos y excelente día. Gracias, Raimundo, por tu comentario. Hugo Guevara, buenos días. ¿A qué se refieren con el Sistecosome? Si hay muchos minibuses con el logotipo. ¿Y cuál ruta empresa va a cambiar el modelo actual? Si es negocio del poder en turno, todos llegan y ponen rutas nuevas. En el caso del Sistecosome tiene que ver con su administración, la nómina que creció. Platicamos, cuando usted me lo preguntó, de los documentos que soportaron el decreto de extinción. Sí. Y decíamos, tiene que seguir prestando el Estado con la ruta empresa. Ya le preguntarán a Servando Sepúlveda cómo desplegó todo esto. Sí, es más de movilidad. Es más de movilidad. Pero en el caso de las irregularidades tenía que ver con Yo presenté una desorden denuncia. administrativo y todo eso, ¿no? Así En la es. Contraloría. Yo presenté una denuncia. Félix Ceballos, saludos a la Contralora, habla con mucha seguridad y denota honestidad. Considero que el resultado de esa auditoría se deberían hacer públicas simultáneamente al tiempo que las entrega el Ejecutivo. Félix, estoy soportando bien mi sistema, mi plataforma para sacar todas las auditorías como transparencia lo impone. Me voy a asesorar con Cintia Cantero para que quede arriba todo lo que tiene que ver con esas auditorías. También hay que decir que hay un tiempo que tienen los funcionarios para solventar. Sí, yo me refiero. Y eso es parte de, Claro. de su derecho a Y así responder se que deja. tienen, ¿no? Me refiero, y se lo digo a Félix, el dictamen final. El dictamen ya final que se tiene- solventaron o no solventaron. Ese sí tiene que ser público, Cuando ¿no? fui contralor en Zapopan, así lo hice y así se publicaba. 7731, buen día, excelente programa. Mientras no se dote de autonomía a la Contraloría, no habrá credibilidad sobre la función que Hablamos de realiza. algo de eso. Mi percepción es que solo representa una simulación de la vigilancia de los altos funcionarios que hay hoy en día hacen corrupción en su modus operandi. Saludos, Enrique, nos dice Jesús López. Jesús, tenemos un sistema anticorrupción. Ya Y- no va a ser posible, si es que se daba la simulación, seguir con eso. Nada más yo creo que hay que darle chance al sistema. No hay que pedirle que resuelva todos los De problemas hoy que a hemos mañana, tenido en ¿verdad? décadas, que lo resuelva en 15 días. Creo que paso a paso, nombrando buenos funcionarios, Así con es. autonomía, con independencia, funcionarios que vienen de sociedad civil, de la academia, y permitiendo que las nuevas instituciones se instalen, como por ejemplo la Fiscalía Anticorrupción, que ahí va a ser fundamental, un Claro que eslabón sí. importantísimo. Estoy Buen de día, acuerdo. yo trabajé en la Contraloría de Zapopan. Quiero preguntar a la Contralora, ¿qué pasó con la auditoría de catastro? ¿Se denunció a los notarios? ¿Qué pasó? Hubo denuncia a notarios, pero ese es un tema que habrá que preguntarle a la nueva contralora que ya tiene Pero Adriana Romo. no fue en tu... Yo hice la auditoría. La auditoría. En los tiempos de la administración de Héctor Robles hice una auditoría, se presentaron algunas denuncias, pero yo creo que hasta ahí lo comento. Ya no soy contralor en Zapopan, Adriana Romo tendrá el comentario del seguimiento. Alejandro de la Rosa, ahora se entiende por qué Aristóteles le dio hueso al ex procurador Almaguer por la compra de la casa en Estados Unidos. 8968, ¿por qué no auditan los hospitales civiles? Te preguntan. Bueno, nosotros tenemos auditoría en los hospitales civiles. En Tenemos auditoría en los hospitales civiles. Entonces, estamos trabajando en eso. ¿Sí? Y también la universidad supongo que tiene un órgano de control. Tenemos ahí con la El Universidad propio de civil, Guadalajara, pues. sí, tiene su órgano de control interno, la propia universidad tiene una contadora muy competente, muy abocada, y nosotros estamos haciendo lo correspondiente con la universidad, perdón, con Con el los hospital civiles, civil. que bueno, Sí. es presidido por la universidad. Sí, sí, Adriana García, megacorrupción, tengo entendido que existe una Contraloría interna en Secretaría de Salud, entonces también están coludidos, escarbamos y más encontramos. Adriana, a eso nos referimos, que los órganos de control interno trabajen y lo hagan con honestidad, y si no, bueno, que se vayan. Ya estamos frente a un sistema que requiere contralores internos muy eficaces. Raúl Orozco, buen día, como trabajador del Congreso, escuché a la Contralora y fue la mejor de la glosa, les salvó el día. Ah, mire, me quedo con eso y me Y hizo es el día. trabajador del Congreso. Me hizo el día. 5894, buen día, Enrique, usted dijo en la glosa que el SEA necesita recursos. ¿A quién le corresponde esa parte? Contralora. El Los SEA recursos, pues necesita al Congreso recursos. y al gobernador. Bueno, seguramente No, sí Héctor necesita. Pérez Partida está trabajando en eso, ¿verdad? Ya no es un tema directo. para Es duro él. con el dinero, Héctor Pérez Partida. Héctor Pérez Partida Es es un duro buen amigo. y le toca, porque aparte es un administrador, le toca, pero Es buen amigo y tiene su experiencia, ¿verdad? 40 millones de pesos para el sistema de anticorrupción 40 no van a resolver. millones. No van a resolver. No, pero empezamos con eso. Pues sí. Y gracias a los diputados que nos dan estos 40 y empezamos a caminar porque las necesidades van a ser muchas. Un último comentario, y muchos, pero se nos está quedando el programa. Jonás, Enrique, buen día. Respecto a los temas de hoy, felicitaciones
a esta gran y desproporcionada ciudad. Me gustó la definición, gran y desproporcionada. La decisión de poner a Nájera solo fue para ya terminar su sexenio con una plantilla completa, y lo hizo después del informe para evitar controversias. Y el video de Anaya, la verdad lo vi como 10 veces y no deja de sorprenderme lo absurdamente divertido de ese gran error que cometió el niño azul. Nos dice, bueno, sí, el video está interesante y un poquito doloroso de ver el nivel de nuestros sistemas de inteligencia. Contralora, gracias por haber estado con nosotros. No, le agradezco a usted. Le Ojalá agradezco nos mucho. estés visitando para darnos. Usted va a ver cuenta. visitas regulares. Muchas gracias. A la Nos orden. vamos mañana, jueves, tenemos mesa de análisis con académicos, periodistas y especialistas en temas para discutir los temas de la semana. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9.